Bienvenidos a la Clio de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo del estado de ánimo que tenga, cada semana hablaré sobre acontecimientos históricos, crímenes reales, asesinos en serie, mitos, leyendas o cualquier cosa paranormal. Y el día de hoy, por fin, después de casi un mes, toca tema histórico y tengo invitado, y vaya que invitado, tengo aquí a mi estimado Juan Sánchez. ¿Y cómo estás, Juan? Bien, ¿y tú, Víctor? Aquí confinado, pero bien dentro de lo que cabe. Afortunado tú que te puedes quedar en tu casa. Son de las pocas Jodido, ventajas de ser. jodido uno que tiene que salir a la calle a arriesgar el pellejo, este, ante este virus atroz. Pero pues en tu metrópoli no ha de estar tan canijo, sí. Pues en los 3 semáforos existentes, yo creo que 3 de cada 10 personas que lo cruzan están infectados. Cabrones no entienden. No, pues no. Aquí hay un putero de gente en la calle. Y bueno, ya hemos platicado un montón de veces de eso. Eh, Aquí yo creo que prácticamente el 80% de la población es eso no es cierto, puros inventos del gobierno. Lo que me genera una cierta, un cierto descanso es que le dan demasiado poder a la 4T, así como que pues todavía creen en la 4T. Paradigmas, son cosas que uno no puede entender. Pues como el tema de hoy, que no entiendo cómo carajos pasó, cómo fue posible que la peor cuestión que pudo haber pasado en extremismo sucediera en este acontecimiento. Y pues de qué vamos a hablar hoy, Juan. Bueno, desde hace meses habíamos dicho de hablar sobre un hecho histórico eh, de principios del siglo XX, concerniente al principio de la Revolución Mexicana, un hecho histórico en el que en los libros de texto siempre nos ponen, la decena trágica, puta. Pues es un periodo de 10 días de un cuartelazo, de un tal Mondragón, de un tal sobrino de Don Porfis, Félix Díaz, donde Victoriano Huerta se hace de todas las canicas y todo ese rollo, pero realmente es un hecho muy nebuloso, muy que cuando estamos adquiriendo conocimientos históricos realmente no queda muy claro, pero como habíamos comentado anteriormente, la escena trágica es un hecho bisagra, ¿no? Es un hecho que eh, es, es, es un parteaguas de la revolución pacífica, entre comillas, de Madero, o la revolución antireeleccionista de Madero, hacia ya la lucha armada ya como tal. O sea, como, como me habías dicho tú hace algunos días, este hecho catapulta la revolución hacia de que, ahora sí, todos los bandos, todas las facciones revolucionarias ya tienen un enemigo en común. La, la oligarquía, bueno, más bien el antiguo régimen que volvió a tomar el poder a través de Huerta. Exacto, y déjalo menciono, te escucho animado, yo creo que es porque creo que hace un año que no grabábamos, y segundo porque Hace ya un por fin año. te, ya por fin te deshiciste de ese siglo XIX que no te gusta, y ya más o menos nos vamos aproximando a tu siglo preferido. eh, pero ni como profesor te dan libertad de decirles a los morros qué pasó bien en la decena trágica. Simplemente es una cuartilla en su libro de texto y tú por venir ya apresurado, por terminar semestre, sabes que dale una leída y nada más tienes que saber que Huerta se chingó a Madero. Tan es lo único que debes de saber. Pero para las personas que quizás nos escuchen, ¿qué había hecho Madero? Porque
ya dijiste, fue Huerta contra Madero, una conspiración, pero Madero, ¿por qué estaba en la presidencia? Ah, bueno, más contextualizando, Madero, o sea, Francisco Ignacio Madero González, este, es, es hijo viene de una familia acomodada de Parras, Coahuila. Este, pues es, pues es un, digamos, un, una persona bien preparada. De hecho, ahorita que cuando estaba leyendo más un poco sobre Madero para contextualizarme, la verdad es que yo ni me acordaba de su vida personal. Este, pues ahora que lo pienso, Madero es digamos, primer presidente de México instruido en Estados Unidos. O sea, mucha gente habla sobre los tecnócratas a partir de Miguel de la Madrid o de Carlos Salinas que estudiaron en Estados Unidos y son impuestos por el gobierno de Estados Unidos, pero en realidad el primero fue Madero, porque aunque no estudió una carrera tecnócrata, este, fue estudiar pues, prácticamente agronomía, era ingeniero agrónomo, bueno, lo que sería ahorita, pues, este, tanto en Maryland como en Berkeley, un poquito, o sea, 2 años en Maryland en una escuela católica, y un año en Berkeley en California, que a lo mejor fue nada más hacer como un diplomado, así como que a ver qué me enseñan acá. Pero bueno, era como a ver qué pedo. Pero bueno, era alguien que tenía los recursos pues para ir a estudiar a Estados Unidos. Y también hizo quién sabe qué, como también como diplomado en París, también en agronomía o en negocios o algo así, algo así. Este, y bueno, era un tipo leído y escribido, decían en la época. Este, eh, y bueno, su familia, dueños de haciendas, dueños de minas, dueños de comercios, los Madero en Coahuila, pues son este, todos unos Sánchez Osorno, así de Parras, ¿no? Este, pero bueno, eh, uno pensaría, pues es gente beneficiada del régimen, ¿no? Beneficiado del régimen porfirista, porque, pues bueno, hay cierto, cierta congratulación con los oligarcas, con la gente que produce billetes. Pero bueno, como todos los oligarcas, como toda la gente que se dedica a comerciar o por su propia cuenta, pues quieren más, ¿no? Siempre van a querer más. Eh, la tajada de pastel a lo mejor no les resultaba tan generosa como al grupo científico de la Ciudad de México. Bueno, Francisco Madero, eh, yo creo que a raíz de la crisis económica de 1908, en la que Limantur hace todo un enjuague en cuestiones bursátiles, quita el peso de plata, mete unos bonos de oro, emite billetes bancarios, la gente se queda sin dinero contante, pues, o sea, eh, las tiendas de raya pues se van a las nubes con los precios, bueno, XY, o sea, la inflación, el precapitalismo salvaje que tenemos ahorita. Este, y empieza un descontento ya de la oligarquía, porque esta gente pues ya no puede sostener al régimen, pues no hay con qué, ahora sí que no hay con queso, y y hay un descontento, eh, sale mi general Díaz, precioso, a, este, a declararle a Krillman que pues México estaba listo para la democracia. Chinga, madre. Este,
No, pues a toda madre. Pues, ¿qué dicen los oligarcas? No, pues sí, a huevos, ahorita es la mera onda. Madero ya con cierto linaje, con cierta, a lo mejor con ciertas ideas democráticas, entre comillas, todo en este periodo siempre es entre comillas, de los estadounidenses, eh, pues bueno, se lanza a decir que pues se necesita un cambio, utiliza la frase que utilizó Díaz en contra de Juárez eh, en los años 70 del siglo XIX, de sufragio efectivo no reelección, y comienza a distribuir un libro que se llamó La sucesión presidencial de 1910. Esto en 1908, 1909. ¿Qué hace el régimen de Díaz? Como tú me habías comentado anteriormente, en lugar de cortar de tajo este, este panfleto, este libro, de decir no se distribuye, me vale madre las críticas, no se distribuye. ¿Qué hace el régimen de Díaz? Lo deja, le da libertad. Estaban tan confiados, el presidente Díaz y sus camarillas estaban tan confiados de que no va a pasar nada, de que te haya en Coahuila, que chingados quién le va a escuchar, pero ya tiene oídos. Madero ya tiene oídos y tiene lectores y tiene gente en las haciendas, tiene gente en las fábricas, tiene gente en los círculos eh, anarcosindicalistas que no lo veían con mucha confianza, pero pues dijeron, bueno, pues vamos a entrarle con este cambio. Posteriormente se separarían totalmente. Y bueno, lo que estaba leyendo, me agarré al, al gran escritor José Fuentes Mares, Sí. totalmente conservador, pero me, me sorprendió su cierta simpatía por el personaje de Madero. O a lo mejor lo hace con sorna, no sé. Este, José Fuentes Mares escribe un relato novelado sobre la Revolución Mexicana, o las memorias de un espectador, se llama, de la Revolución Mexicana. Y pues habla pues de todo llegar de Madero hacia el público general o hacia las masas. Comienza a generar este descontento, tiene un apoyo importante de ciertos grupos políticos, se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista y se lanza a, a, como candidato a la presidencia ya para 1910. Pues es totalmente derrotado por la maquinaria porfinista y pues bueno, él dice es apresado en San Luis Potosí por conspiración, por todo este tipo de cosas que hacen los dictadores, y pues ahí redactó su plan de San Luis, en el que llama a las armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Lo que dice José Fuentes Mares, en la pinche vida se había visto que un cabrón, o sea, pusiera en alerta a la policía diciendo cuándo se va a levantar en armas y a qué hora. O sea, todavía les dice y a qué hora. Haz de cuenta que les está invitando una chela. No, está cabrón este vato. Hasta, yo creo que por eso no le creyeron, de tan anunciado que estaba, y dijeron, no pueden estar tan estúpidos. Yo creo que por eso el gobierno porfirista no hizo nada. Uh-huh. Perdón si interrumpí. Continúo. No te preocupes. Sí, bueno, como dices, yo creo que por eso pues no lo tomaron en serio, vamos, no lo tomaron en serio. Pues logra
o sea, después de tenerlo, no sé cuánto tiempo estuvo encarcelado en San Luis, como 2 días o algunos meses, no recuerdo, no tengo el dato. Pero bueno, se va directito hasta Texas, hasta San Antonio. Me imagino que ya tenía ya a sus compas, pues ya para que lo recibieran y la chingada. Y y bueno, eh, en, en San Antonio ya o sea, aunque ya lo había redactado en San Luis Potosí, ya imprime el plan de San Luis en el que se proclama el levantarse en armas en noviembre. Y bueno, pues él pensando que pues, regresando a México va a tener ahí unas hordas de millares de campesinos a su orden para que empezar la lucha hermana. Pues resulta que entrando al Paso del Norte, pues nada más había 6 personas esperando el 20 de noviembre. Creo que tenía más gente Pascual Orozco en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba Pascual Orozco? Sí, ¿no? Orozco estaba en Juárez, si no me equivoco. En Juárez, ajá, en Ciudad Juárez. Sí, pues Pascual Orozco ya tenía más banda, pues, reunida, ya había hecho su tarea, pero pues realmente, eh, aunque se vanagloria mucho la cuestión esta de la tercera transformación, porque se supone que es la tercera transformación, Sí. pues realmente el 20 de noviembre de 1910 pues no ocurre prácticamente nada. Don Porfi sigue acá en la Ciudad de México, bien a toda madre, eh, comiéndose un creme brûlée, chingón. La acá estaba bien a toda madre. ¿Y por qué si me estás planteando, y es en realidad lo que pasó, una revolución que no prendió, entre comillas, qué fue lo que derrocó entonces al dictador? El miedo, el miedo a Estados Unidos, porque definitivamente hay algo detrás de Madero, algo más grande que la oligarquía, algo más grande que los ideales, algo más grande que la cuestión antireeleccionista. Está leyendo pues a Fuentes Mares. Fuentes Mares dice pues que realmente la revolución antireeleccionista triunfa por los dólares, o sea, por el dinero que imprime Estados Unidos a la campaña de, de Madero. No sé qué haya de cierto, realmente no lo creo descabellado, uh, aunque tampoco creo que Taft estuviera tan interesado, o sea, eh, en esta cuestión, porque pues sabían que con Díaz había cierta relación, no la mejor, porque Díaz prefería hacer relaciones con Inglaterra, con Francia, este, o sea, tenía mejores negocios con los franceses y con los ingleses. Y definitivamente los estadounidenses querían una mayor tajada de los trenes, de las minas, el paso de Tehuantepec se seguía siendo un tema y sigue siendo un tema y pues creo que por ahí López Obrador andaba eh, queriendo remodelar el ferrocarril del paso de Tehuantepec pues para que hubiera un comercio más fluido. Pero bueno, este, creo que hay cierto apoyo de Estados Unidos hacia Madero y hay una cuestión pues de un amago, ¿no? De un amago también de intervención de Estados Unidos. Ahora sí que
aplicaron la misma táctica con 2 años de diferencia. O sea, tanto en 1910 como en 1911 y en 1913. Prácticamente es la misma táctica, nada más que a Díaz lo mataron. Sí, pequeña diferencia. Sí, pequeño. Ok. Bueno, ¿Fue ¿tú miedo? qué, tú Perdón, qué te piensas? interrumpí. Pues lo platicábamos, creo que fue ayer o antier, por mensaje, por WhatsApp. Yo te decía que Díaz se dio cuenta muy tarde que sí pudo haber parado el movimiento, pero por su edad, por su vanagloria, su soberbia, yo creo que dijo, ¿saben qué? Ya mejor váyanse a la fregada, ya se dio cuenta que estaba cansado en realidad. No paró la revolución porque si bien Villa, si bien Carranza, Zapata se habían levantado en armas, tenía los medios económicos y con qué plantarles cara, entonces prefirió hacerse un lado, él entendió como que pues me están echando la culpa a mí, no acepto al 100%, pero puede ser posible, y se hizo un lado para renunciar junto con Corral, que eso fueron los tratados de Ciudad Juárez, pero te lo comentaba, que México tiene esta cuestión de que cualquier pendejada prende y funciona, aunque no esté bien enfatizada. Te dije que creo que somos la única revolución en el mundo donde los revolucionarios que ganan entregan las armas, porque ese fue el tratado. Queremos que renuncie Porfirio Díaz y nombran a León de la Barra presidente interino. Y León de la Barra les dice, sí, caballeros, se va Díaz, pero ustedes entreguen las armas. Y a pesar de que Carranza y todos los revolucionarios le decían a Madero, no, ya ganaste, güey, tú eres el presidente. No, él era demasiado bueno, era muy inocente. Quiso hacer las cosas correctas según le dictaba su conciencia y como tenía que ser una democracia, iba a desarmar a su ejército, prometiéndoles que una vez que ganara las elecciones se iba a resolver todo lo que le dijeran. No quiero entrar en analogías con la cuarta transformación, pero Madero se me hace como un tipo chillermano. Estás viendo que el equipo está de la chingada y piensas que nada más cambiando al director técnico es lo que va a hacer que esto funcione, como acaba de pasar con el Flaco Tena. Así hizo Madero, es de, este país está yendo a la chingada, pero el problema no son las instituciones corruptas que hay detrás, es Porfirio Díaz, quito a Díaz y todo va a funcionar ya bien. No, obviamente no, sí ganó las elecciones, pero se encontró con un gobierno que no le era fiel a él, que eran los mismos parásitos que habían estado ahí durante 33, 34 años, y pues obviamente esto nada más tenía una salida que era, le iba a ir mal, quizás él no esperara o nadie sabía que le iba a ir tan mal, pero así lo veo yo esta primera etapa de la revolución maderista. Sí, y bueno, y también estamos ante un esquema político muy particular, pues eh, muy patriarcal, muy de cuatachos, ¿no? Ahorita que por lo que estabas diciendo, me acordé de Reyes. Eh, También un punto importante es pues Bernardo Reyes era, bueno, pues, por las dos fuentes que consulté, bueno, en mayor medida, tanto Jan Meyer como José Fuentes Mares, los liberales por excelencia, este, eh, hablan sobre la cuestión esta de que, como hemos dicho varias veces, si se lo viera en la historia no existe, pero ¿qué hubiera pasado si realmente Díaz se quita el celo que le tenía a Reyes, a pesar de que era su compadre y fueron compañeros de campaña y todo el rollo, y lo hubiera aceptado en su fórmula para la vicepresidencia? Reyes era aceptado, Reyes era admirado, tenía una base política muy importante. Perdón. Y realmente, eh, pues eso, los círculos políticos estaba destinado a ser el sucesor de Porfirio Díaz. Eh, pues, ¿Qué pasa con Reyes? Eh, pues en lugar de animarse o hacerle cara Díaz, pues acepta el destierro honroso
este, se va a Francia, ¿no? Sí, se va para... Tengo entendido que fue Francia. Ojalá Sí, no nos equivoquemos. sí, de agregado cultural, a hacer nada a Francia. Y pues, ¿qué hace todo ese grupo político de reyistas que lo estaban apoyando y que indudablemente metían dinero? Pues, ¿qué hace? Se van con Madero, porque Madero pues, prácticamente es del mismo círculo. Es que no podemos eh, disasociar a Madero como un porfirista, como alguien del régimen. O sea, es alguien que se benefició del régimen. Este, no lo podemos dejar tan de lado ni considerarlo un radical, porque no lo era. Simplemente no lo era. Aquí el problema es que la revolución la dirigió alguien que no creía en revoluciones, que simplemente se vio inmerso y ni siquiera quería ser presidente. Sus candidatos se le fueron por miedo y él fue como que se vio en la situación y ni modo, tocó hacer eso porque Díaz jugó chueco, hay que decirlo tal cual. Díaz le jugó chueco y se tuvo que armar la revolución. Eh, y Madero es este personaje que lamentablemente quiere quedar bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo, y eso le va a salir mal. Era un fifí que se entendía muy bien con los oligarcas y ellos no lo van a aceptar por resentimiento a, ¿sabes qué? Rompiste el status quo. Y a la hora de ser nombrado ya presidentes en unas elecciones, yo creo que nada más al Manquito, se me fue el nombre ahorita, Obregón es el único que yo creo que tuvo más votos a favor, pero Madero con el 98% arrasó en las elecciones, pero llega a la presidencia y resulta muy radical para los oligarcas, los cambios sociales que él quería hacer, pero resulta demasiado conservador para sus compañeros de armas, entonces quedó ya sin apoyo prácticamente de nadie. Los oligarcas que dijeron, no, ¿sabes qué? Tú no eres Porfirio Díaz. Y los revolucionarios que le empiezan a decir, ¿sabes qué? Tú no estás cumpliendo lo que prometiste en tu plan de San Luis. Y por más que Madero les quería hacer entender que su visión era todo a través de la ley, pues obviamente gente jodida después de casi 30 años de porfiriato y un poco más con gobiernos anteriores, le van a dar totalmente la espalda. Sí, es como Zapata. Zapata totalmente le da la espalda, este, porque Madero, justo al llegar a la presidencia, como tú habías comentado, pues pide la deposición de las armas. Zapata se rehúsa y, y pues manda al Ejército Federal a combatir a Zapata. Este, Creo que ahí ese movimiento también fue clave. O sea, yo para mí hubiera dejado Zapata eh, más tranquilo, sin guerrearlo, o bueno, o tratar de conciliar con él, no sé. A lo mejor Zapata tampoco no se, no se dejó, eh, pues no se dejó influenciar, no, perdón, pues no era de ese tipo de persona, no era político. Él luchaba por el ideal y punto. Le faltó malicia a Madero. O sea, no quería, era demasiado, no que tú sabes bien que me caga la revolución, pero era este personaje que todo tenía que ser muy legal. O sea, simplemente si él hubiera otra vez, si hubiera repartido tantitas tierras de haciendas, eran campesinos que querían parcelas. Ni siquiera te estaban pidiendo todo el estado de Morelos. Era, repárteme una parcela porque yo quiero ya ser dueño de mi tierra, las haciendas me la han quitado. Reparte las haciendas de los personajes porfiristas más ojetes ahí y ahí hubiera quedado el pedo. Fue un gobierno demasiado corto, pero con demasiados movimientos en contra. Su mano derecha, que era Pascual Orozco, se le levanta en el norte con el plan de la empacadora. Se va a levantar, ya lo dijiste bien, Zapata, pero también van a empezar a regresar todos estos personajes que están en el semiexilio. Llega Bernardo Reyes y quiere encabezar una revuelta, nadie lo sigue, lo van a hacer preso.
el sobrinísimo Félix Díaz primero anda ahí quedando bien con Orozco, derrotan a Orozco y luego se va a Veracruz y va por 5 días a ocupar el puerto, pero Madero sigue como que muy inocente, sí medio sabe que tiene que reprimir, pero a la vez no reprime bien, todo lo deja a medias, porque simplemente a Félix Díaz ya en vez de fusilarlo como todos le pedían, le termina perdonando la vida y vamos a ver que eso le va a costar la propia. Eh, y para, si eso fuera poco, pues ya teníamos que los personajes que ahorita se están encargando de la política en lugar de Madero, y sobre todo en conspiraciones, no son porfiristas de primera generación, porque esos ya se habían muerto. Y eran cachorros de este porfirismo que se habían pasado como chinches nada más engordando. Y si acaso, salvo Reyes, sus méritos militares eran subir de grados de forma parasitaria o reprimir a los indígenas tanto en Sonora como en Yucatán. Y tenemos que en Cuba, en La Habana, se va a estar gestando la conspiración que sí prendió, hecha por dos militares, dos generales, uno de artillería, otro de retirado, uno era Manuel Mondragón y otro va a ser Gregorio Ruiz, perdón, junto con el empresario Cecilio Ocón, muy cercano a Nachito de la Torre, y ellos son los que van a empezar a idear cómo deshacerse de Madero. Esta conspiración lo único que quería era liberar a las dos figuras fuertes del porfiriato que todavía quedaban, que eran Bernardo Reyes, Félix Díaz, hacer un movimiento armado en la capital, capturar a Madero y que entre estos dos personajes se rifaran la presidencia. Para ti, ¿por qué pegó este movimiento que no tenía ni pies ni cabeza? Porque tenemos a dos generales frustrados, sobre todo Manuel Mondragón, que era un personaje que lo único que tenía de sobresaliente es que era general chafa en artillería y que se la pasaba viajando de un lado a otro estudiando cañones y su más grande invento fue el fusil Porfirio Díaz, este sistema Mondragón. Cabrón, ¿y cuáles serán esos? Son pistolitas de juguete. Son pistolitas prácticamente que no sirven en la batalla. Son con muchos, son bonitas a la vista, pero eran simplemente el güey, haz de cuenta, iba, era como los chinos japoneses de hoy que iban a algún lugar, veían algún invento y ya, según ellos, te lo hacían más barato. Él se la pasaba yendo a Europa, a Siria, viendo rifles, estudiando cañones, y él les hacía pequeñas mejoras, entre comillas. Y esos eran sus grandes inventos para Mondragón. Okay. Fíjate, yo la verdad es de que la figura de Mondragón me es muy esquiva, no lo tengo muy bien ubicado. Este, ¿Qué más nos puedes contar de él? Es un personaje que el que mejor te lo va a describir es Huerta, que te decía que era alguien muy activo, activísimo, pero que era de pocas luces. Por eso no había trascendido tanto en lo militar. Sus grandes cuestiones militares simplemente era estar como subordinado y precisamente yo creo que por eso él empieza a conspirar ya contra Madero, porque él quería poder, pero no sabía obtenerlo por sí mismo y no era muy bueno para hacerlo. Es un personaje que en realidad lo único bueno que le dio a México fue su hija, que era muy guapa y era pintora, que es Nahuel Olin, que incluso dice que su papá intentó violarla, pero es lo único bueno que va a ser este cabrón para el país. No fue alguien tan relevante en realidad para nuestra historia política ni militar. Okay. No, con razón casi no figura. Pero bueno, como dices, Mondragón a lo mejor también lo único bueno para su causa fue que realmente echó a andar una conspiración eh, más o menos sólida, ¿no? Con Reyes y con Díaz, con Félix Díaz. Acá lo interesante, para no decir triste, es que ni siquiera estuvo tan bien planeada la conspiración porque ya se sabía desde antes que estaban conspirando. Eh,
ya hablamos un montón de Francisco Madero, pero aquí el único inteligente, Madero inteligente que rodeaba al presidente era su hermano Gustavo, que le decían ojo parado porque de chiquito tuvo un accidente y estaba tuerto y tenía su ojo de vidrio, pero él tenía meses avisándole a su hermano de, oye, Panchito, nos quieren hacer un levantamiento, ¿qué hacemos? El problema era el presidente, su hermano era de hasta que yo no tenga pruebas y no creo que se haga nada. Esta cuestión del pueblo es bueno, ya existía, no es nueva, eh, pero, pero era esa cuestión de que la gente alrededor del presidente sí sabía que algo se estaba tramando, mas no podían hacer nada porque el presidente no se dejaba ayudar, no sé qué era más importante para él. Yo sé que en parte el gobierno, quizás la otra mitad era estar en la tabla Ouija o no sé cómo convocaba a los espíritus, pero Madero fue el culpable de que esto se gestara porque ni siquiera fue tan secreta esta conspiración, se tenían nombres, se tenían toda la lista de generales implicados y Madero nunca hizo nada para detenerlo. Y todo le va a explotar en las manos el 9 de febrero de 1913, cuando ya los conspiradores dijeron, creo que es el momento de actuar, ya igual y Madero no va a hacer nada, pero le tenían mucho miedo a ojo parado. Pero desgraciadamente Gustavo Madero no tenía ningún puesto, no tenía ningún poder realmente. O sea, tenía el poder, era como un tipo consejero de su hermano, pero no tenía ningún tipo de puesto, solamente era diputado del Partido Nacional Antirreeleccionista, pero dentro del gabinete no tenía ningún puesto. No, de hecho los ministros lo odiaban, era como de, ay, viene a chingar a este güey otra vez a jalarnos las orejas. O sea, sabían que era el más preparado, pero su falta de poder dentro del gabinete lo hacía que fuera una voz en el desierto prácticamente. Claro. Y bueno, uh, son combinaciones de muchas cosas, entre la cuestión esta de haber mantenido pues prácticamente todos los ministros que estaban con Díaz o que venían de este régimen, el poco apoyo político, porque cuando Madero gana las elecciones y pues se convocaron elecciones para todos, o sea, elecciones libres prácticamente para todos, para gobernadores, para diputados, para presidentes municipales, casi lo que tú quieras. Perdón, este, el, el régimen ganó, o sea, los políticos que ya estaban, o los políticos que realmente eran políticos, se comieron a los antireeleccionistas, porque en casi todos los estados, eh, la gente que ya venía del grupo científico, pues ganaron casi todas las elecciones y ya no había un apoyo político este, en los alrededores, pues, salvo, salvo los casos de Orozco, salvo los casos a lo mejor de Villa, de Zapata, pero Zapata estaba como receloso, Pascual Orozco, entre que quería seguir siendo fiel a Madero, pero también tenía detrás a la gente que lo estaba apoyando económicamente, que eran pues, los mismos oligarcas, los hacendados. Estaba viendo aquí, eh, Jan Meyer habla sobre la rebelión de Orozco en el 12, pues se da apoyada por las familias Terrazas y la familia Krill, eh, tan, de tanto reingambre político en el estado de Chihuahua. Y bueno, ya cuando entraron los panistas a nivel nacional, ¿no? Bueno, ya en la actualidad, pues, Se va siguen a ver siendo muy los caro. mismos. Perdón. No, sí, Te digo, se va a escuchar muy cabecita de algodón, pero en realidad a Madero los únicos que lo querían yo creo que eran los del pueblo, los de la clase baja que sentían simpatía
por ese hombre chaparrito que había acabado con el gigante ese de pies de barro. Más ni siquiera en el gabinete yo veo que tuviera alguien fiel. En realidad vas a tener a un Pedro Lascurain que de todos modos va a estar como lanzándole a cada rato censuras a su política, a un ministro de la guerra que va a estar encabronado cada vez que se trate la cuestión de Zapata y que se le diga general. O sea, eran estos tipos del viejo régimen que no, por más que estuvieran ahí por conveniencia, no se terminaban por subordinar al poder del presidente. Eso es lo triste, ni en la vida política fuera de Palacio Nacional, ni como dentro de Palacio Nacional, Madero tenía mayoría, ni tenía las manos libres como para emprender lo que él quería hacer en mejora del país. ¿sí? Y bueno, de hecho, eh, Madero envió primero a Victoriano Huerta a guerrear a Zapata en su levantamiento. Este, ya cuando vio que Huerta estaba pasando de lanza, lo manda a llamar, lo nombra ministro de guerra y manda a Felipe Ángeles a pacificar a Zapata. Y Felipe Ángeles sí hace un buen trabajo, pues, o sea, sí logra apaciguar a los zapatistas. Eh, y bueno, me imagino que Huerta, aprovechando este asunto, a lo mejor ya con ese poder de ser ministro de guerra, pues me imagino que de ahí empezó a como a hilar, ¿no? A maquinar todo este asunto de darle en la madre al chaparrito. Eh, Aquí está lo extraño porque cuando se empiezan a saber después detalles de esta conspiración que desembocó la decena trágica, Félix Díaz decía Huerta si era de los conspiradores, pero todos lo retratan como un tipo, eh, pues hasta cierto punto, demasiado timorato, a medias tintas de que sí sabía que iba a haber la conspiración, pero les decía, ¿saben qué? Yo lo veo muy arriesgado, sabía que el plan era demasiado estúpido en realidad como para funcionar. Y él les decía, yo no le tengo miedo a los cascos del caballo del chaparrito, pero los de Gustavo, eso sí, yo no me quiero meter. Pero tampoco los delató, tampoco hizo nada, como que él estaba esperando el momento perfecto para ver si podía sacar una tajada, algo que él creía merecer, aunque no tuviera las cartas ni el pedigrí para aspirar tan alto. Y así es como lo sorprende, entre comillas, a él y a Madero lo que fue el llamado cuartelazo el 9 de febrero a las 4 de la mañana, en donde los conspiradores van a la escuela de aspirantes de Tlalpan y al cuartel ahí de Tacubaya, y se van a dividir en dos columnas para liberar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes. El primero estaba en la prisión negra de Lecumberri y el segundo estaba en la prisión militar de Tlatelolco. Eh, pues de hecho fue un movimiento tan rápido, no voy a decir bien coordinado, pero sí habían más o menos, en este momento tenían alrededor de 1,500, 2,000 militares que se les habían unido. Van a demandar que a Bernardo Reyes se le libere. El, el encargado de la prisión va a decir, pues sí, ahí lo tienen, no hay ningún problema. Y aquí es cuando Reyes ya dice, pues saquen también a Félix Díaz. Ahorita los dos vamos a marchar a Palacio y vamos a resolver este desmadre que hizo Madero. Se dirigen a Palacio de Lecumberri, a la prisión de Lecumberri, y van a sacar a un Félix Díaz que todavía el mamón se estaba afeitando antes de salir, y los dos se dirigen a Palacio Nacional para tomar el control. Y pues en realidad lo logran muy fácil porque Gregorio Ruiz se les había adelantado por órdenes de Mondragón y había reducido a la guardia que estaba en Palacio Nacional. Incluso tuvieron allí apresado a Gustavo Madero y pues en teoría ya había triunfado el movimiento. ¿Qué fue lo que hizo que perdieran tan fácil ya esta revuelta que habían ganado sin disparar un solo tiro? A ver, ya no me quedó muy claro. Eh, el día 9 Uh -huh. de febrero, sí, liberan a Reyes, liberan a Díaz
las cárceles, Ujú. ¿sí? Encaminan hacia Palacio Nacional, pero, bueno, Fuentes Mares habla de que ya apersonados frente a Palacio Nacional, comienzan los disparos, la chingada, hay como 500 muertos, algo así, o no sé cuántos, entre ellos mucha gente que estaba ahí en la Plaza Mayor, bobeando como diario, los mexicanos somos rebobos, y bueno, pero Madero ya estaba en Palacio Nacional. No, todavía Madero está en no. Palacio Nacional. No, 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 no. Bueno, así lo dice José Fuentes A Mar. pinche conservador mentiroso, no. Porque te está, porque entonces ya no tendría sentido cada desfile del 20 de noviembre. ¿Qué sucedía? Mientras, por eso te decía, había sido sin disparar un solo tiro. El que apresaron fue Gustavo, Sí. pero el chaparrito recibió una llamada, él estaba en el bosque en el castillo de Chapultepec, y recibió una llamada diciendo, ¿sabe qué? Pasó este pedo, no se mueva. Y Madero es el que se aferra a decir, yo tengo que estar en Palacio Nacional porque ahí es donde voy a defender mi gobierno. Y es cuando les lanza un discurso a los cadetes del colegio militar y por eso se hace esta famosa marcha de la lealtad. De hecho, Madero empieza a ir por Paseo de la Reforma hacia Palacio Nacional y los conspiradores ya estaban frente a Palacio, pero lo que ellos no sabían es que un militar viejito llamado Lauro Villar, pues va a Palacio a ver qué está sucediendo, ve que está tomado y con 40 gatos del cuerpo de zapadores rompe una puerta de atrás de Palacio Nacional y apresa a Gregorio Ruiz, libera a Gustavo Madero y se hace con el control de Palacio. Y ahí es donde ya empieza la balacera, lo comentábamos ayer, por sobrado el pendejo de Bernardo Reyes, que él quiso, en vez de bombardear, ya tenía 2,000 personas más, en vez de bombardear Palacio y terminar todo rápido, no. Se quiso hacer el héroe, decir, él dijo, Villar yo lo conozco, es de mis hombres. Va, quiere dialogar, entre comillas, con él. Ahí dicen que lo quiere medio envolver con el caballo, a pesar de que Villar le dijo en 3 ocasiones que soltara su arma. Y es cuando él da la orden de fuego, empieza la balacera y es cuando el jefe de la revuelta, en teoría, cae muerto por alzado, como dijo Mondragón. Sí, tienes razón, ahorita lo estoy recapitulando, bueno, lo estoy releyendo y sí, tienes razón. Bernardo Reyes, ya estuvo de chingadera, sí. Se deja ir hacia la puerta principal del Palacio Nacional y con una ametralladora lo matan, ¿no? Sí, el güey era alérgico al plomo. ¿Eh? Era alérgico al plomo, el güey. Oh, pues sí. Pero muy pendejo, ¿no? No puedo decir que no. O ya se quería morir. O como que ya se quería morir. Yo digo que el güey se O sea, sintió. yo siento que... Sigue, sigue, sigue. Sí. No, yo digo que como que ya no le vio mucho futuro al asunto y ya dije, ay, chingue su madre, ahorita me hago mártir. No, pues, lo describió bien Félix Díaz y Mondragón, fue por sobrado. O sea, él dijo, con mi presencia basta para que estos se caguen de miedo y me entreguen la presidencia y mocos. No, no hizo lo más sencillo. De hecho, cuando empieza la balacera, Madero apenas iba a llegar y es cuando se da esta famosa escena que estaba en su caballito y lo bajan porque también dicen que algunos francotiradores empezaron a disparar en contra de él y lo meten ahí a este edificio donde estaba el estudio fotográfico de Aguerro. Y ya que pasó todo el pedo, que le avisaron que había muerto Reyes y que muy inteligente y muy valientes Díaz y Mondragón se refugian en la ciudadela, él lanza una arenga desde el balcón de ese edificio y pues firma su carta de suicidio nombrando a Venustiano y nomás a Victoriano Huerta como jefe de la guarnición en la Ciudad de México. Como comandante de la plaza. Exacto. Sí, tienes razón. Y aquí entra un personaje también muy peculiar. Blanquet, el general Blanquet. Tú que tienes
tan buen conocimiento del siglo XIX y del Segundo Imperio. ¿Quién era este Blanquet? Aureliano Blanquet, ahorita me va a regañar mi abuela que Dios le caga escucharme decir groserías, pero era un militar que había llegado a general durante la época porfirista, pero su único logro, entre comillas, o lo que él presumía o decía que había sucedido, es que le había formado parte el día del fusilamiento de Maximiliano, había formado parte del cuerpo de fusilamiento, que incluso le tocó por el cambio que hizo Maximiliano a la hora de entregarle su lugar a Miguel Miramón, pues que él había disparado en contra de él y no conforme con esto, él le había dado el tiro de gracia. Era una leyenda que se había repetido una y otra vez y obviamente era alentada por el mismo Blanquet y pues él se sentía como que el gran logro de su vida había sido ese momento. O sea, yo, aunque era un pelagato, o sea, alcancé a luchar contra el imperio y le di el tiro de gracia. Eso era en pocas palabras el general Aureliano Blanquet. ¿Y era cierto? No sabemos. El problema es que sí he visto ¿No sabemos? no saben, bueno, yo no sé, no sé tú, pero yo he visto dos, tres fotografías del cuerpo de fusilamiento y ahí escrita en pluma, ya ves, con tinta blanca para que sobresalga, están los nombres de dos, tres militares que están ahí, si viene Aureliano Blanquet, pero pues para saber qué tiro mató a Maximiliano, si en realidad él fue el que le dijeron, ven, ya termina lo de rematar, no se sabe a ciencia cierta si es real o no. Okay. Sí, porque Blanquet pues era parte de pues, como, como era supuestamente pues, del Ejército Federal y supuestamente era parte de la defensa de Madero, ¿no? O de la defensa de la Ciudad de México. Mm. Eh, pero lo tenían él en Tacubaya, ¿no? Sí. Él estaba en Tacubaya y supuestamente estaba para defender la ciudad, pero en lugar de eso, pues dejó la puerta abierta para que chingaran a todo su regimiento o a la gente que iba con él, de gente maderista. Y bueno, ahora sí que se quitó del camino el cabrón. Me imagino por órdenes de Huerta. El problema de este 9 de febrero es que las cosas pasan tan rápido que a veces hasta nosotros nos perdemos, porque en este momento Díaz y Mondragón se van a refugiar a la Ciudadela, que era donde se hacía la munición, y se acuartelaron. Es un edificio impresionante de la época colonial. Huerta empieza, según él, a defender la plaza, empieza a sitiar a los traidores hasta ese momento, pero no hay que olvidarnos que Madero no se quiso salvar. Él va a tomar un carro y sin ningún guardaespaldas ni nada, se desplaza directamente a Cuernavaca para entrevistarse con el general Felipe Ángeles y traérselo a la Ciudad de México para que se encargue de la defensa. Ahí primer error, se pudo haber ido, yo creo, al norte con Villa, con Carranza y no había problema y él hubiera vivido un poquito más de años. No lo hizo, se va con Ángeles, pero en vez de quedarse fuera de la refriega, regresa con el general Ángeles a la Ciudad de México. Y ahí es donde este gabinete que no le era fiel no le permite poner a Felipe Ángeles como encargado de la defensa. Simplemente el ministro de la guerra le dice, ¿sabe qué? Por cuestión de antigüedad militar, por rango, le toca al general Huerta ser el encargado y ahí Madero dice, bueno, son cosas de militares, yo no entiendo este pedo, que Huerta defienda la Ciudad de México. Y es donde empieza pues esta historia negra de Victoriano Huerta de saber si ya estaba confabulado o no estaba confabulado con los sitiados, porque a pesar de que Ángeles le decía, no podemos llegar a atacar a los sitiados a pecho descubierto, mandó dos oleadas de rurales que eran carne de cañón simplemente para que las tropas de la ciudadela los hicieran garras, literalmente. Sí, pues o sea, según la bibliografía dice que
realmente lo que hizo Huerta fue ir a balacear los edificios aledaños a la Ciudadela, pero la Ciudadela prácticamente salió pues, ilesa, pues, o sea, prácticamente quedó como estaba en pie. Y también hay una conferencia entre un enviado de Huerta y Félix Díaz, o sea, ya al día siguiente, el día 10, ya con Madero en Cuernavaca, Félix Díaz salió de la Ciudadela y fue a entrevistarse con un enviado de Huerta. O sea, quiere decir que ya había ahí algo, ya había un acuerdo, pues, ya habían confabulado. Para la gente que nos vaya a escuchar, que no hayamos aburrido hasta este punto, aquí es donde ya tiene sentido el por qué la decena trágica. El nombre es como que no transmite por qué. Sabemos que decenas de 10, sí, 10 días de balacera y todo, pero en realidad antes de entrar al aire, tú y yo lo platicábamos, pues en realidad estuvo de hueva, así como que luchas los primeros 3 días, los demás fue hacerse güeyes entre Huerta y los sitiados, pero en realidad es de escena trágica porque entonces los de la Ciudadela, ellos no querían atacar, ellos pudieron haber atacado, tenían las municiones, tenían más hombres, tenían todo, pero ellos se conformaron con causar pánico a la población de la Ciudad de México esos 10 días, por eso es de escena trágica, porque la mayoría de muertos van a ser civiles. Ellos nada más montaban sus metralletas, montaban sus obuses desde la azotea del edificio y se dedicaban a cañonear puntos que neutrales en realidad. Y la gente se le impone un toque de queda, empiezan a enfermar, empiezan a sufrir de hambre y lo único que querían era que se le voltearan a Madero. De hecho, la única acción que hicieron en contra de Madero fue disparar un cañonazo a la puerta Mariana de Palacio Nacional que la destruyeron, como para recordarle al gobierno que si ellos quisieran los tenían a tiro fácil. Así es. Y bueno, y aquí también, pues tenemos el personaje eh, de Wilson, Henry Lane Wilson, el ministro, el embajador de Estados Unidos en México, que se la pasó todo este tiempo enviando telegramas al, eh, pues ¿cómo se llama? Al Ministro de ministro de Relaciones. Estado, no, Sí, va a haber sido no, Seward el ministro de Estado, el secretario de Estado, ¿no? A Seward. a la Secretaría de Estado, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, diciendo pues que prácticamente ya la Ciudad de México estaba tomada, que lo único que seguía siendo fiel a Madero era Palacio Nacional, que ya toda la gente quería inmediatamente la renuncia de Madero. El presidente está, o sea, me imagino que, pues órale, pues vamos a ver qué onda con esto, y le meten la idea a Madero de que va a haber una invasión estadounidense si no renuncia. Lo de diario. Ajá, y, o sea, el cabrón de Wilson ni siquiera tuvo los huevos de ir a decírselo él mismo a Madero y mandó al ministro español, al embajador español, por cuestiones de raza, así lo dice Fuentes Mares, por cuestiones de raza, manda al ministro español a convencer a Madero de que, pues, a un lado, pues, que renuncie, porque si no, pues va a haber putazos de parte de Estados Unidos. Yo creo que de los 4 programas que hemos grabado, en 3, incluyendo los pinches ministros extranjeros son los que dieron parte en la madre. 2 franceses y ahora un gringo. Eh, según Paco Ignacio Taibo II, que a ti te caga, él dice que le cagaba a Wilson, Wilson no tragaba Madero porque no le dio oportunidad de pues, hacer negocios turbios, ya que la esposa, bien lo describiste, este güey no hacía nada de frente, pero mandó a su esposa a decirle a Sara Pérez, pues que si le podía dar un negocito porque el sueldo de embajador pues no le daba para llevar una vida de acuerdo con su cargo. Madero se hace el sordo y luego aparte como el gobierno de Madero no iba bien, pues pide préstamos a empresarios norteamericanos, pero para poder pagar esa deuda que se hizo, pues subió un
poquito, porque en realidad 1,5 centavos de impuestos sobre el petróleo era una mierda, pero como los extranjeros estaban acostumbrados a que en este país con Porfirio Díaz todo fuera gratis, pues obviamente se le hicieron de pedo y Wilson iba ahí de por medio porque él estaba también metido a la cuestión petrolera aquí en México, así que no se tragaban Wilson y Madero. De hecho, una vez con lo del petróleo, Wilson se metió a Palacio Nacional a meterle una gritoniza a Madero y Madero le dijo, ¿sabes qué? Sáquenlo a chingar a su madre, o sea, aquí estas cosas no se hacen. Así que no se tragaban estos dos personajes. Y fíjate, o sea, todo converge en las cuestiones de económicas, ¿no? O sea, entre las cuestiones del petróleo, pues digamos que esa es la política exterior recurrente en Estados Unidos. O sea, si hay un interés de chingar a un país o de entrar ahí, pues hay que ver la manera de desestabilizarlo, ¿no? Políticamente hablando. América para los americanos. Claro. Sí, la doctrina Monroe. Exacto. Y Pero bueno, no te preocupes. Aquí hemos dicho Huerta culero, Wilson más culero, eh, pero nos olvidamos del personaje central y el más tonto de todos se llama Francisco y Madero. Eh, él no paró, otra vez volvemos a lo hubiera, pero él no paró, o sea, ¿cuántas veces no le dijo Gustavo, se están reuniendo tropas, les están dejando entrar alimentos a la ciudadela, Huerta no está haciendo su trabajo bien? Y Huerta primero le decía, no, señor presidente, son puros cuentos, y después le decía con pruebas Madero, ¿sabes qué, güey? Tal persona se tomó tal foto, si los estás dejando entrar, y luego Huerta era de, sí, pero es poquito, y aparte es estrategia, quiero que se confíen, usted confía en mí, pero yo quiero que ellos se sientan seguros que estoy de su lado y me los voy a chingar. Así sucedió 2, 3 veces, y Madero siempre terminaba ratificando a Huerta en el mando. ¿Tú por qué crees que haya sido así el presidente? bueno, pues es que yo siento que en un afán como de practicidad o de no tirar todo, o sea, eh, haciendo analogías, es como lo que intentó hacer López Obrador en su primer año, así de pasarle rasero a todo, y pues, ¿qué es lo que está pesando? Pues que realmente ahorita el descontento, no tanto social, el descontento, bueno, sí, el descontento social de una gran parte de, de los mexicanos, sí, pero sobre todo del descontento burocrático, el descontento burocrático se da por esta cuestión de querer arrasar con todo lo anterior. Yo creo que Madero trató de evitar ese tipo de situaciones. Decir, bueno, esto va a ser paulatino, vamos viendo, esta gente sabe lo que tú quieras, pero pues realmente pues le salió muy mal el plan, le salió muy mal el plan. Eh, ah, Jan Meyer habla de que esta revolución intelectual o esta revolución de Madero no supo lidiar con ese éxito tan rotundo que tuvo porque no le dio tiempo ahora sí que a la población en general de madurar ese cambio, porque realmente la gente así como que, pues ya está otro pendejo ahí, pues, o sea, no hay una cuestión de maduración de, del cambio social. O sea, simplemente, eh, pues no tuvo tiempo, pues no le dieron chance. Pero como tú dices, o sea, fue tonto para darse tiempo, pues tenía que haber hecho a un lado esta gente, para darse tiempo él de poder echar a andar su proyecto, porque pues, es que ni siquiera le dieron chance de echarlo a andar.
y mientras él ratificaba, los soldados de ambas partes se estaban matando, pero los líderes estaban muy a gusto. O sea, Díaz y Mondragón encerrados, comiendo bien, pisteando, y un Huerta, que ese cabrón sí era súper alcohólico también, pasándosela a toda madre, haciéndose güey. Y sucede, ya este famoso, en realidad era, creo que se iba a llamar Tratado de la Ciudadela, pero que todos entendemos que se llama el Pacto de la Embajada, eh, que en teoría no nos queda claro si en realidad sí estaban Félix Díaz y Victoriano Huerta en la embajada o simplemente fueron enviados. Hay autores que dicen que es una cosa y otros que se decantan por la otra, pero al final llegan estas dos partes a un acuerdo de que, bueno, serían tres con el ministro gringo, de que quien les estorba para hacer las cosas como les gustan es Madero y se tienen que deshacer de él. Y se llega al acuerdo de que Huerta iba a tomar la presidencia de manera provisional, iba a convocar elecciones y entonces el sobrinísimo, Félix Díaz, iba a hacer cargo ya del gobierno. Todos quedaron a gusto, todos quedaron conformes y se procedió a hacer este plan ya final. Sí, pero acuérdate que, o sea, el pacto era que Madero renunciara y que fuera enviado a Veracruz. A, A lo donde iban a él, exiliar nada más. sí, donde él quisiera ¿Eh? ir, pero donde él se quisiera ir, pero que se fuera mucho a la chingada. Sí, sí, pero cuando se entera Huerta que quien lo iba a recibir en Veracruz, el general Velasco, que no sé si será pariente de Miguel Alemán, bueno, pues ahí en Veracruz todos son Velasco. El general Velasco dice, no, o sea, yo voy a recibir a Madero con todos los honores de un presidente de la República, y eso hizo enchilar a Huerta. Huerta dice, no, ni madre, y ahorita, que chingue a su madre. Lo sacan de Lecumberri a Madero y a Pino Suárez, y a No, pero Pino Suárez también se nos... estás dando un saltote Me bien estoy canijo, adelantando. demasiado. Porque en realidad lo que sucedió ya fue que el 18, bueno, el 17 en la noche que ya se hace este pacto, yo creo que por borracho, se tiene la creencia de que Ah, me Huerta, brinqué 4 días también, no la hagas sí, de pedo, no, cabrón. pues ya estás adelantando el final, güey, eres como de esos morros que ya vio la película y se la caga uno. Este, te digo, pero es cuando Gustavo Madero, pues prácticamente se va a tronar a Huerta diciendo que ya sabe que tiene un acuerdo y es donde entra Madero de te doy chance a mañana a que destroces a los sitiados para demostrarme lealtad. O sea, una vez más Panchito cagándola ahí. Y pues al día siguiente ya es cuando a Gustavo Madero lo apresan en el restaurante que estaba desayunando con Huerta. Y el general Blanquet va a intentar, primero manda una guarnición de soldados ahí caguengues que no saben apresar al presidente, casi se les pela, pero Madero ve a Blanquet, se le acerca como buscando protección y es cuando Blanquet se voltea y le dice, ¿es usted mi prisionero? Y que Madero le dice, ¿es usted un cobarde? Y Blanquet nada más agacha la vista y le vuelve a repetir ya como que medio agüitado de, ¿es usted mi prisionero? Digo, pero es o, esta cuestión o algo de, así, no, más novelado de que le dijo de que no, es por su protección, señor presidente. Dios, Algo así leí. son tantas Pero versiones bueno, y pues no, son cosas que difiere de cada autor porque obviamente no había nadie registrando qué tiznados se dijeron, pero ya el 18 ya es cuando prácticamente la decena trágica en teoría ya está llegando a su fin. pues bueno, ya llevamos 75 minutos. No sé cómo, cómo redondeamos esto. ¿Cómo redondear? Bueno, eh, pues diciendo que al Madero bueno, al Madero inteligente le fue como la fregada. O sea, ese mismo 18 era parte del trato, de hecho, del pacto de la embajada que les iban a dar al Madero
que sí les había causado problemas. Se lo llevan a la Ciudadela, se lo entregan expresamente a Félix Díaz y a Mondragón y ellos se los entregan a los soldados y le van a poner una zapatiza y lo van a empezar a apuñalar. De hecho, le sacan el ojo bueno, se va arrastrando hasta una placita que hay enfrente de la Ciudadela y a alguien, quiero creer, que por compasión llegue y lo remate, porque en realidad sí lo torturaron súper, súper mal. Obviamente van a ser prisioneros a lo que es Felipe Ángeles, a Madero y a Pino Suárez. Los van a tener prácticamente desde el 18 de febrero hasta el 22 de febrero que se da la orden. Y aquí te quería preguntar, ¿tú crees que Huerta sí los mandó matar o no? Porque Huerta es Sí. un cabrón tan... Yo sé que le hace falta, y tú te vas a quejar, revisionismo histórico a su personaje, pero el cabrón que se anima a hacerlo la va a tener duras porque ese güey no se le va a poder quitar la cuestión de traidor, chacal y cobarde porque se la tiene bien merecida, era un oportunista, era una revista, pero yo dudo incluso que haya dado bien la orden de asesinarlos. Hay una escena muy buena en el vuelo del águila, esa recreación que hicieron, donde Huerta, cuando se va a decidir qué chingados hacer con Madero, les dice a sus ministros, que ya en este caso eran Félix Díaz, estaba Mondragón, estaba el hijo de Bernardo Reyes, les dijo nada más, señores, estoy muy cansado, yo me voy, ustedes decidan. ¿Crees que sí mandó matar él explícitamente a Madero o no? Yo creo que sí, porque en el contexto en el que estaba Huerta, realmente dudo mucho que el güey se hubiera detenido a pensar en su legado histórico. O sea, lo dudo bastante. No sé, no, yo realmente siempre he visto a Victoriano Huerta como una persona de pocas luces. Era, tenía demasiada malicia, eso sí. O sea, era un tipo, desgraciadamente, eh, demasiado vivo. O sea, o sea, ese tipo de personajes en nuestro México son bien vistos. O sea, es es alguien de que si se salta la tranca o si es muy vivo, este va chingón. O sea, es un tipo muy vivo, con mucha experiencia, muy malicioso políticamente hablando, muy malicioso militarmente hablando, pero realmente no creo que se haya detenido a, a checar este asunto de su legado histórico. Este, bueno, a lo mejor a ti te agrada el personaje porque era un admirador de, del Kaiser alemán, del emperador japonés, este, de las fuerzas del eje. Bueno, ya no estamos yendo más lejos, pero no sé. Pero coincido contigo de que el personaje le hace falta un revisionismo histórico muy, muy cabrón. De que le hace falta, le hace falta. Y creo que ya ahorita ya eh, no, no creo que haya tanto sentimentalismo de, ay, es que cómo tratas a este Cabrón, personaje nefasto de la... cabrón, la acaba de cagar la Secretaría de Cultura poniendo la foto de Madero y qué pendejadas salieron diciendo. Huerta no se merece una fotografía, por eso pusimos la de Madero. Eh, No mames. sí, pues eso sucedió y te estoy diciendo que fue, creo que fue estos días donde se conmemoraba, no me acuerdo no me acuerdo qué chingados fue, ya la voy a cagar, no quiero hablar de más, pero fue esa cuestión de que se conmemoraba algo en relación a Huerta y su dictadura y pusieron la fotografía de Madero y obviamente todos dijeron, les hace falta unas clasecitas de historia, ese no es Victoriano Huerta. Y la Secretaría de Cultura, en vez de decir, sí, la cagamos, perdón por el becario, eso fue su respuesta. No, Victoriano Huerta no se merece salir en ninguna fotografía. Sí vi que habían puesto que algo se iba a hablar de Victoriano Huerta y pusieron la foto de Madero, sí, algo vi. Este, sí, son pendejadas, pero bueno, también hay que ver el contexto del, del gobierno federal. O sea, el gobierno federal, ahorita lo que trata de enaltecer es las transformaciones desde, pues como ya dijimos, la maderista es la tercera transformación. Es el inicio idealista de la Revolución Mexicana, que valió para puro piso. Uh -huh. Pues, Y bueno, ahora sí que
ahora sí que redondeando, eso es lo que tratamos de dilucidar en este, en este podcast, que pues, creo que nunca habíamos grabado tanto. No, creo que no, y de hecho, no sé. Ya tú fuiste el que diste el cierre porque si no me hubieras dejado y serían 2 horas de programa, pero No, pues si quieres seguir hablando, pues ni de pedo. digo, lo único que falta es pues, la finalización de la decena trágica y que se nos pasó decir que Huerta ya era presidente. Eso nada más fue le obligó a hacer la renuncia a Madero y a Pino Suárez, que con la promesa de respetarles la vida si lo hacían. Pues obviamente por constitución, y ahí ya no sé ni qué pedo, porque algunas fuentes me mencionan que fue Pedro Lascurain que por ser ministro de Relaciones, pero otros te dicen que era Ajá. de Fomento, y no, hay un desmadre, pero total fue Pedro Lascurain, que nada más lo amenazaron, duró 45 minutos, de ahí viene la frase de chiquita y rinconera, es el presidente que menos ha durado en este país, simplemente va a nombrar ministro de Relaciones a Victoriano Huerta para que a la hora de renunciar le tocara la presidencia a él. Y pues a Madero y a Pino Suárez los van a tener que sacar de Palacio Nacional donde los tenían presos. Y pues ahí viene todo un debate que yo creo que no viene a bien comentar hoy de que si les habían hecho la promesa de llevarlos a la prisión o si ya les decían que los iban a llevar directo a la estación de San Lázaro para irse a Veracruz. Lo único que sabemos es que lo llevaron a la prisión de Lecumberri, le empiezan a dar la vuelta, los dos carros empiezan a dar la vuelta para irse a espaldas y parece ser que lo único que les dicen a Madero es, lo vamos a llevar por la puerta de atrás. Y ahí Madero se da cuenta, si es que ya no sabía que lo iban a matar porque pues la prisión de Lecumberri no tenía puerta trasera. Y ahí es donde se da, Sí, no, bueno, sigue, perdón. yo creo que Madero sabía perfectamente que le iban a dar chicharrón en cuanto lo apresan. En cuanto lo agarran, Madero sabía perfectamente que le iban a dar chicharrón. O sea, eso de que le iban a mandar a Veracruz, la chingada, pues no, no iba a pasar. O sea, ni en el mundo más perfecto iba a pasar eso. Porque tanto Díaz como Huerta, como Wilson, o sea, hicieron lo que Madero debió haber hecho cuando entró. Chingárselos a todos. Ajá, ¿sí? Sí, o sea, a Félix Díaz debió haberlo fusilado desde quién sabe cuándo. A Huerta desde que empezó a fallar, ni siquiera te digo que antes, pero desde que le empezó a fallar era mínimo encarcelarlo, mínimo. Creo que estamos de acuerdo que el principal culpable de la muerte de Madero es el propio Madero. Sí, claro, o sea, no, no reviste una figura histórica, pues no reviste una figura de autoridad. No. Y pues bueno, el apóstol de la revolución se quedó en eso, se quedó en el, en el mito, se quedó en el idealismo. Pero hablábamos en días posteriores que mínimo sirvió para algo, o sea, se convirtió en mártir, pero también se convirtió, ya después de muerto, otra vez en la figura que va mínimo por un corto periodo de tiempo a amalgamar otra vez ya todas las figuras revolucionarias, Carranza, Villa, Zapata, como para ponerse ya en contra de alguien en común que en principio va a ser Huerta, pero entendieron que las oligarquías eran las peligrosas. Y ahí es donde tú decías atinadamente que comienza la verdadera revolución mexicana. No sé si citando a tu expatrón Aldana o algo, pero sí. Pues no, pues realmente es de que, de hecho, aquí citando a Jan Meyer, este, eh, el ojo de vidrio de Gustavo Madero pasó de mano en mano como un trofeo. Punto y seguido, comenzaba la revolución sangrienta. O sea, no lo digo yo. Y realmente todo lo que decimos no lo decimos nosotros desde nuestro ronco pecho.
No, como hay que acostumbrarnos a que sí, de todos modos ya no vamos a ser vacas sagradas. Está bien que de vez en cuando nos animemos a asegurar cosas sin citar. A mí me cuesta un chingo de trabajo eso, porque de me equivoco con los datos. Y no, mejor así. Te aseguro que alguien que nos escuche, si es que no se aburre, más de 2, 3 correos ya nos van a llegar de pendejos, se equivocaron en esto. Somos personas y nos equivocamos y creo que no es la especialidad de los dos. Yo soy del siglo XIX, tú eres postrevolucionario, si no me equivoco. Sí. Más por revolucionario. La revolución no me encanta, pero sí es algo que trato de manejar un poquito mejor, pero pues ya, después hablaremos de otros temas, en el que, pues, bueno, ahorita ya nos hemos explayado más. Sí, sí, sí. Ese es el riesgo de cuando dos historiadores se juntan a hablar de algo que medio les gusta y ahora sí investigaron, no nos paran tan fácil. Ahora sí leímos. Así es. No, pues, Juan, ¿algo que quieras agregar? No, pues, la verdad es de que, eh, pues, complacido de volver a tener este espacio. Ya encontramos una herramienta de grabación a lo mejor más amigable, en el que podamos compartirlo eh, de manera más, este, más amplia, no tan, eh, no tan restringido como el YouTube. Este, y pues bueno, nada más agradecer a ti, a la gente a los poquitos que nos escuchan, y pues que se repita pronto otra, para poner un tema histórico o lúdico, como tú quieras. Habíamos dicho de hablar de fútbol, aunque eres re pendejo, te puedo hablar de fútbol. Este, tú no sales de otra cosa que no sea el Bayern Múnich, pero bueno. Así es. No, agradecerte a ti, siempre es bueno que tener compañía en el podcast para intercambiar ideas, se hace más ligero. Quizás el tema yo sé que no es el que más le agrada a las personas, ya lo habíamos platicado también. Yo te dije, yo empecé ese desmadre primero como profesor por los alumnos que se dejaran de morder la trenza. Quise hacerlo histórico y ya cuando me di cuenta, la mayoría de personas que me hacen el favor de escucharme era de, güey, habla más de fantasmas o algo. Pero es bueno siempre regresar a lo que uno le gusta, esperando que regreses, esperando también que te animes ya a hacer tu podcast. Te digo, como hobby está toda madre, no nos vamos a ser ricos de esto, no nos hicimos ricos de lo de la carrera, menos no vamos a ser los siguientes Dross ni líderes de opinión, pero también te voy a pedir que, uno, advertirte que lo voy a subir a YouTube. Ahí no creo que la gente se lo aviente, no le gusta tanto la historia, pero es bueno tenerlo en más plataformas y que dejes tus redes sociales y no las tuyas, sino las de tu restaurante, porque han de saber que él es de los patronos aquí que ha apoyado, ya sea con consejos, con ánimo, pero es mecenas del podcast, y pues decirle a la gente, pues dónde te puede encontrar ahí en Ciudad Guzmán cuando se dé una vuelta. Pues eh, si algún día, perdón por el comercial, si algún día vienen a Ciudad Guzmán, Jalisco, un lugar perdido de la mano de Dios y lleno de aguacates, en Gracias, el Alfaro. restaurante Juanito tienen ¿eh? Gracias, Alfaro. Efectivamente, gracias al Faro, en el restaurante Juanito, justo en frente de la plaza principal, tienen un lugar para llegar a comer. Ok. Pero da dirección, vato. O sea, ahí la gente, ¿qué va a hacer o qué? No, pues eh, aquí en Guzmán. Pues sí, completo, completo. O sea, van a llegar a Guzmán y ¿qué van a Ah, decir? pues la gente es como tú, cabrón, que nada más vienen a comprar queso. A comprar queso y palanquetas. Pues realmente no hay tanto que hacer. Eh, pues si les gusta el ecoturismo, hay lugares eh,
interesantes en el Parque Nacional Nevado de Colima, que aunque ahorita todo está cerrado, o sea, ahorita todo está, no te deja ni a ningún lado, Mazamitla está muy cerca, Tapalpa, pero bueno, aquí en Ciudad Guzmán, pues más bien es como un centro comercial en chiquito, regional. Ya está. Pues esperemos que Y pasando pueden venir esta... a comprar queso. Ah, también, sabe muy bueno. Aunque a ti no te guste donde lo compro yo, pero a mí me encanta. Y pues esperemos que ya pase pronto esta pandemia, ya debo una visita y me des un recorrido ahí en el panteón de estas cosas raras que traigo. Y pues si no hay más, te Ajá, vuelvo a agradecer y pues ya despedimos esta larga emisión ahora sí. va, de acuerdo. Muchas gracias. No, pues hasta gracias y a los que nos escuchan, hasta pronto. Que pasen bonito día. Igualmente.